uy, casi lo pisamos a Ay, la cantidad de ardillas que vimos. Este masaje se vendió de la plaza. Les recomendamos que no recorran Monterrey un lunes. Creo que esto es la Venecia de México. Amigos, bienvenidos a una nueva ciudad de México. Bienvenidos a un video muy especial en el día de hoy. Y ustedes dirán, ¿por qué es muy especial este video? Porque me he perdido en Monterrey, amigo, estoy recontra perdido. No. El GPS no sé a dónde me mandó. Me perdí, pero bueno, primera perdida, a algún lugar vamos a salir. Estamos asombrados con esta ciudad, ¿saben por qué? Porque se ve muy linda, está totalmente rodeada de montaña. ¿Ven lo que les digo? Miren esa montaña gigante y así un montón de lugares, o sea, a donde mires. Y de frente ahora. Mira acá, mira acá, mira. Mira la montaña que tienen. Por allá también más montaña. Es una gran particularidad de Monterrey que está rodeada de montañas y que está a unos 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, bajamos un montón y aún así mirad las montañas gigantes que vemos. Miren esta. Nos han dicho en general, suele hacer mucho calor en Monterrey. Nosotros hoy estamos de suerte que llegamos a Monterrey con un buen clima porque no hace mucho calor. Estamos bien, estamos en remera, pero no hace tanto calor. Calor, acá le dicen a 40 grados. 40, 42 grados, picante, picante. Y nosotros en estos momentos nos estamos yendo al mecánico para resolver algunas cositas de Eros. Vamos a ver si podemos resolver el tema de los amortiguadores que están medio dañados. Un amigo, un conocido que nos sigue en las redes sociales nos dijo, chicos, yo conozco a alguien que les puede reparar o buscarle alguna solución a lo que tienen ustedes con Eros, ¿no? Nosotros tenemos los amortiguadores muy dañados. Desde que salimos de viaje allá en Argentina ya eran viejos los amortiguadores y vamos a revisar todo lo que es el tren delantero. Así que nos vinimos acá a un taller mecánico de suspensión en Monterrey y vamos a ver si pueden solucionarlo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la mano de obra es muy pero muy cara y los repuestos también. Así que como estamos muy cerquita de la frontera estadounidense, decidimos, bueno, vamos a hacerlo acá, vamos a ver si se puede reparar acá y todo lo que podamos hacerlo acá en México lo vamos a hacer. ¿Es muy difícil eso de sacar? ¿Tan duro? Eso no se sacan hace 5 años o más. No sé si son hasta los originales. No creo porque tiene más de 30 años la camioneta. ¿Salió? Ah, es más grande ese, ¿no? Parece más ancho. Sí, está muy armado. Está malo. Es que da cuenta que en sí solo se tiene que regresar. Claro. Se queda ahí pegadito. Si vos lo apretás ahí, tiene que regresar para arriba. Ah, claro. Bueno, Frena bien. ¿frena bien o no? Sí, cómo no. No hace falta hacer nada. No, voy para YouTube también. Para YouTube, ¿no? ¿Es tu nombre, me dijiste? Raúl. Raúl. Acá Raúl, Raúl. que es experto en frenos, hace 18 años que está en Monterrey. ¿Cómo se llama tu...? Freno celoso. Freno celoso. Ya tenemos 18 años trabajando aquí. Muy bien. ¿Y el freno cómo está? A ver, ahí. No, sí, no, ahorita no es necesario moverle nada. Nada, ¿no? Vamos a Alaska, No, decís. sin problema. Ah, Nueva York, llegamos con la No, nieve. van y vienen. No, es que entonces tiene el sistema. Estaba yo viendo que tiene doble pistón. claro, tiene doble con pistón. rueda, Es diferente. doble manguera. Acá no hay así. Entonces, no, de hecho aquí no hay de ese tipo. Claro. No le muevas allá no hay que moverle en cuestión de. Espectacular. Qué bueno. No, sin problema. Frena muy bien, no hay necesidad de quitarle la bomba. Ay, qué bueno. No, una disculpa porque por lo general todas las fallas de la bomba hacen eso. Ah, se Todas van. Se van. Pero por ahí debe estar atrasado el servo, ¿no? No. Este sistema así viene. Claro. Cuando está parado, se va el pedal. Ah, se va. parado. Claro. Pero en el transcurso frena totalmente Bueno, normal. genial, listo. Sin ningún problema. Algo menos para hacerlo. No hay necesidad de cambiarle la bomba. Amigos, ya hemos conseguido los amortiguadores. Ahí le estoy preguntando de qué vehículos son, más que nada para saberlo para la próxima. Pero ya tenemos amortiguadores para Eros. Va a estar un poquito más suspendido Eros. Estos eran los viejos, miren cómo están, ¿no? Detonados. Y estos son los nuevos. Acá el mecánico me dice que ven, yo tengo que apretar acá. Lo aprieto y tiene que volver solo.
este no lo hacía. En el taller nos consiguieron unos amortiguadores de otro vehículo, Voyage y Uplander, que se adaptan perfectamente a nuestra MB 180. Además le hicimos alineación y todo nos costó unos $400. Gracias a que encontraron la solución, pudimos ir a recorrer la imponente ciudad de Monterrey antes de lo imaginado. Y aprovecho este momento para decirte que te suscribas al canal para seguir viajando con nosotros. Suscribiéndote te sumás a esta hermosa comunidad que crece día tras día. Para vos es gratis y rápido y para nosotros un favor enorme. Ahora sí, a conocer Monterrey. Amigos, miren el parque verde en el que estamos en estos momentos. Mientras me tomo un cafecito, les quiero decir que estamos en el parque de La Fundidora. Estamos, amigos, en Monterrey. Sí. Hemos llegado a esta ciudad tan maravillosa, tan linda, que tenía muchas, pero muchas ganas de venir. Estamos en la provincia de Nuevo León. Y quiero aprovechar que está esta máquina acá atrás nuestro. Este parque pertenece a la Fundidora de Fierro y de Acero de Monterrey. Por eso es que está esta máquina acá. Se llama Parque Fundidora por eso. ¿Esa empresa sigue funcionando ahora? Podríamos averiguarlo, Me parece que no, ¿eh? Me parece que está completamente abandonada. ¿Qué es esa que está acá? Ah, a ver, vamos a ver. Porque tiene unas chimeneas gigantes. Obviamente esta empresa dejó de funcionar en el 1986. Pero fue el primer alto horno de América Latina, ¿no? Bueno, a ver, algunos que consideran México como América del Norte, otros lo consideran como América Latina. Para mí es América Latina. Para mí es las dos, como dijo un mexicano, sí, un día. Es América Latina en parte también por el idioma. Sí. Es América del Norte porque está al norte. Sí, es como estamos a 200 kilómetros de Estados Unidos, ¿no? O sea, geográficamente en realidad creo que es América del Norte. Sí, es algo controversial. Yo creo que me lo pongan en los comentarios porque muchos mexicanos nos han dicho una cosa y otros otra, y otros los dos. Sí, pero la mayoría nos dice que es Latinoamérica. Vamos a ver qué creen acá en comentarios. Qué impactante esta imagen, me parece. Aparte, yo me imagino esto funcionando, tirando humo en el 1950. ¿Tiene una chimenea de ladrillo ahí? ¿Eso es ladrillo? Sí. ¿Pero será una chimenea eso o qué es? Eso es una chimenea. ¡Todos están pedaleando! ¡Wow! ¡Muy bueno! Mirá qué loco esa bicicleta. Este lugar actualmente es un museo de sitio de arqueología industrial y se creó para que las familias de Nuevo León puedan venir acá a descansar, a pasar un lindo día, a estar rodeados de un lindo paisaje. Y recién vimos que había unas bicicletas ahí muy graciosas. Me gustaría ir a verlas, a ver a dónde se alquilan. Pero bueno, vemos que acá hay mucha gente andando en bicicleta. Hoy es lunes y la gente está paseando. Me imagino que un fin de semana igual esto estaría explotado de gente, ¿no? Lo que pega el sol por estos lados es increíble. Amigos, estamos en el horno 3. Actualmente hoy, como es lunes, está cerrado. Pero esta es otra de las atracciones que tiene el Parque Fundidora para hacer. ¿Y qué hay en el horno 3? Y bueno, laboratorios, hay shows, hay un poquito de todo. Pero no sabría decirte porque no vamos a poder ir. Está buenísimo, me manchas la remera. ¿Esa cara hay que poner? Uy, qué cara. ¿Está rica el agua? Moría de sed. Esta es la bici, Fermino, ¿qué es? Es una bici circular. Se sienta uno acá, que es el que maneja. Y acá se sientan 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Como una araña. ¡Qué raro! Pero vos pedaleás acá y ayudás a la bici a moverse para adelante. Todos pedalean y todos tiran para adelante. Viste que siempre hay uno que pedalea menos. Y acá más todavía. Se hace lo lobo y nadie se da cuenta. Bueno, acabamos de alquilar una bicicleta doble. Me gusta. No es, a ver, una de 7, porque no somos 7, somos 2 nosotros. Pero ves, mira, una bicicleta doble tenemos, Fer. Vos vas acá y tenés la suerte de no pedalear. Sí. Vos vas ahí sentada. El de atrás no pedalea. ¿Querés que maneje yo? Sí. Y nos salió 1 hora por 80 pesos. Vamos a recorrer el parque así, está bueno porque lo podemos recorrer más. Sí, a ver, subite y después me subo yo, a ver cómo... Es raro, nunca anduve en una así.
Es muy difícil subirme a esto y filmar. ¿Estás arriba ya? Sí, ya estoy arriba con los dos pies apoyados. ¿Seguro? Sí. No metas los pies en la cadena, ¿eh? No. Ay. Uy. Ah, Sí, está buenísimo esto. qué divertido. Pero no dobla bien. Pero escúchame, ¿y yo cómo hago para agarrarme? Porque... Agarrate arriba. ¡Ay! Uy, casi lo pisamos a alguien. Ay, está muy lejos mi trasero de José, digamos. ¿Cómo está lejos? Está muy buena, me encanta este invento, porque siempre yo he visto bicicletas, pero que los dos pedalean, y a veces hay que tener una coordinación. Bueno, vas bien ahí, ¿no, Fer? Soy muy perfecta, imagínate. ¿Por Estoy qué? comodísima. ¿Por qué nunca me compré una bicicleta con dos asientos? Mira, bueno, recorriendo el parque Fundidora, mientras tanto estoy viendo una ardilla. Mírala, ¿ahí la ves? Uy, sí, con la bolita. ¡Ay, qué linda! ¡Qué hermoso parque! Me encanta. Este lugar acá es para bicicletas y ahí es para caminar. Y lo bueno es que acá no hay autos, podemos andar muy, pero muy tranquilos. Hay una ardilla. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón de ardillas. Mira. No puedo creer la cantidad de ardillas que vimos. Y esas son solo un 2% de todas las que se ven. Ay, nos vamos a caer. Ay. Agarrate, ¿eh? Y esas son solo un 1% de todas las que se ven en el parque. Realmente es increíble, son como la de los dibujitos. Mira, acá hay otro al lado tuyo. Mira, ahí hay una. Está comiendo una nuez. Uy, se cagó las patas. Sí, ¿ves lo que te digo? Están muy pero muy cerca. Un poco son como la rata Raúl, pero con una cola tierna. Sí, más linda, me parece, que una rata. Son más lindas que una rata, pero no. Si le sacas la colita, viste, no sé. Pero son muy tiernas, aparte se ponen así. Comer las nueces, o no sé qué es lo que hay en los árboles que comen, y es algo muy tierno. Amigos, estamos en el famoso Paseo Santa Lucía de acá de Monterrey y vamos a ver hasta dónde nos lleva. Creo que hasta la macro plaza de Monterrey. Es considerado una de las 13 maravillas de México este lugar. Este río artificial tiene 2,5 metros de largo y se considera el río más largo, el río artificial más largo de América Latina. Muy loco que pase la carretera por acá arriba, ¿o no? No puedo creer. Es como que estás metiéndote al centro de la ciudad de Monterrey en un barco. Es verdad, increíble eso, totalmente. De hecho está el metro allá arriba, nos dijeron. Y ahí la autopista, o una ruta donde podemos ver claramente que pasan autos. ¿Sabes lo que leí en internet? ¿Qué leíste? Que cuando se inauguró este lugar, como algunas personas todavía no sabían que esto iba a tener agua, en estado de ebriedad 2 mujeres se cayeron al agua, acá, en este río. ¿Murieron? No, porque es muy poco profundo, o sea, no pasa nada. No se mueran. Tuvieron una mala, digamos... Se mojaron. Claro. Acá los señores me están confirmando que se cayeron 2 señoras al agua el día que esto se inauguró. Que fue en el 2007, si no me confundo. En el 2007 se inauguró esto, ¿no? Bueno, pues le recordamos para todos. Que viene a hacer masajes en el medio de la plaza. Buen masaje, ¿eh? Toda esta zona es de masaje, se ve. Mira, acá te hacen más. Pero ese lo hicieron. Ese está bueno, ¿eh? Ah, ese de masaje en la cabeza, ese me encanta. Pero a ese amor no le hicieron doler, me parece, o no sé. Le dejaron como
viste que a veces tenés una contractura y te la saca. Sí, acá hay más. Nunca vi una calle con tantas opciones de masajes. Ah, mientras tanto responde los WhatsApp. Muy Vos no bueno. te estás desconcentrando bien, como estás bien, seguís en la misma. Yo creo que lo mejor para un masaje es olvidarte de todos los mensajes de WhatsApp. Claro. Bueno, pero la chica capaz que tenía asuntos importantes. Gracias. Capaz tuviste un mal día de trabajo, un día estresado, entonces decís, bueno, me voy a hacer unos masajitos en el medio de la ciudad. Ahí directamente le están haciendo masajes en cuero. Sí. Le levantó la remera y Sí, todo, sí, sí. con aceite, con todo. Es la primera vez que veo en una plaza principal que le hacen masajes a la gente. Llegamos a un hito histórico en Monterrey, ¿no? La fuente de Neptuno. Sí, acá tenemos al dios Neptuno y a un montón de otras imágenes y esculturas a su alrededor. Les recomendamos que no recorran Monterrey un lunes. Está todo cerrado. Está todo cerrado, hasta la fuente está apagada. Nosotros tratamos de recorrer las ciudades grandes un día que no es fin de semana, pero bueno, se ve que hoy lunes están arreglando todo. Me encanta Monterrey, se ve una ciudad muy limpia, muy organizada. Me gusta eso, ¿eh? Sí, y a mí me gusta del dibujo ese, de la estructura, me gusta mucho que el caballo es una sirena. ¿Te das cuenta que no tiene piernas? Es un caballo sin piernas, sí, sí. Es un caballo sirena. Estamos en lo que es el barrio antiguo y es considerado el corazón de la ciudad. Y este lugar data del siglo XVIII. Hay casonas muy antiguas y nosotros notamos que está muy pintado, muy decorado. Por ejemplo, mirá toda esta casa. Qué bonita esta, ¿eh? Está muy bonita. Yo creo que acá hay bastante vida nocturna, ¿no? Sí, también se dice que hay mucha vida nocturna, muchas plantas y está súper en el centro de la ciudad. Así que yo creo que es una parada obligada el barrio antiguo. Obviamente es lunes. ¿Y qué pasa? Está todo cerrado. Algo que nos llama la atención de México, que lo venimos viendo hace un montón, y es que están estos puestitos a donde venden las papas fritas, por ejemplo, marca Lay's, y adentro le meten un montón de cosas como salsas picantes, queso. ¿Adentro las papas? Adentro del paquete, mira, ver. vamos a ver. A ver cómo es esto. Ah, pero hay rico olor, ¿eh? Sí, hay muy rico olor, porque también le meten elote o choclo. Me gusta el olor. Hay leña abajo. Mirá qué bueno. Sí, la verdad huele bien. Ah, ¿ves? Ahí está. Claro, la cosa es que agarrás uno de estos, te lo cortan así y acá te metes todos los elotes y todos esos condimentos. O si no, te lo podés comer en un vaso. Ah, vos lo probaste en un vaso en el video de tu canal. En mi video de mi canal personal Enfermo Gravi pueden ir a ver que probé elote en vaso. Les dejo por acá el video. Pero en lo de la bolsita nunca lo probamos. Lo que me llama la atención es que el puesto de hot dog, que son panchos, no hay nadie, ¿eh? Pero en este puesto sí, mirá la cantidad de gente que compró. Se ve que la gente está acostumbrada a comer el elote. Por ejemplo, en Argentina yo creo que el pancho vende más que el choclo, ¿no? Sí, pero acá no solamente el choclo, sino la combinación de la papa frita con el choclo adentro y con la salsa y con maní. Claro. Y con muchas cosas. Y hay algo muy bueno que tiene estos lugares, es que saca el olorcito de la leña, que eso como que te llama. Es como que pongas un puesto de choripanes y atrae el olor. Somos como abejas los seres humanos. El olorcito del... Costanera. Claro, qué rico. Te tengo una noticia. Nos vamos a ir a Eros, a nuestra camioneta, en barco. Qué locura andar en la ciudad por un río. Sí, un río artificial que está ahí, mirá. Vamos a meternos en el barco antes que venga. A ver si lo perdemos, tenemos que ir caminando. Sí, igual hasta las 8 están. Ah, está así bien. que re bien. Yo creo que esto es la Venecia de México. Y se respira un olor como a cloro, ¿no? A limpio. Este agua está muy, pero muy limpia. El color es turquesa y vemos muchos barcos que van como limpiando todo el fondo. Nos contaron que antes este río en realidad no era artificial, eran 300 metros de un río natural que tenía tortugas, entre otros animales, y luego lo extendieron a más de 2,5 kilómetros y lo hicieron artificial, pero no siempre fue así. No. ¿Cómo te vas a sentar ahí? Siempre haciendo lío, ¿eh?
pero muy buen día. Miren el solazo que hay en Monterrey. La verdad que estamos muy contentos porque estamos en una ciudad muy grande. Y mirá, se pueden escuchar hasta los pájaros. Y acá dormimos espectacular, no hay un solo ruido. Encontramos un lugar por casualidad porque vi ahí en el mapa que había un parque. Vinimos con el auto y vimos que estaba bastante tranquilo, entonces dijimos, vamos a ver de dormir acá. Pero les voy a contar antes que a mis espaldas tengo, bueno, de este lado Eros y de este lado hay una casa. Obviamente nosotros paramos en la puerta de esta casa, ellos no nos conocen ni nosotros a ellos y dijimos, bueno, como vamos a estacionar en la puerta de su casa, vamos a preguntarles si no les molesta, si no hay problema que estacionemos acá. Obviamente que nosotros no hacemos basura ni hacemos ruido, así que le dijimos, venimos desde Argentina, venimos manejando y queremos pasar la noche acá, y con una amabilidad nos dijeron, sí chicos, no hay problema, descansen, que tengan buena noche, una amabilidad hermosa, así que realmente dormimos sin ni un ruido y para colmo hay un sistema de seguridad en este lugar. Pero antes les quiero decir cómo se llama específicamente el lugar en donde estamos. Este barrio dentro de Monterrey se llama Santa Engracia y está muy cerquita de lo que es un barrio muy famoso acá en Monterrey que se llama San Pedro Garza García, que es como el lugar a donde vive la gente con mucho dinero acá. Pasamos con el auto y vimos ahí mucho lujo y bueno, este lugar queda cerquita de ahí. Ven amigos, este es el sistema de seguridad con el que estuvimos descansando muy tranquilos. Es como que hay una cámara ahí arriba y dice Policía San Pedro, te protegemos. Y bueno, acá está bueno porque estamos totalmente monitoreados con esa cámara. Y bueno, se puede apreciar la tranquilidad que hay en este barrio. Esto es un espectáculo, muy recomendable. Porque obviamente al venir a una ciudad muchas veces se complica el hecho de encontrar un lugar a donde estacionar. Por ejemplo, en Ciudad de México nunca encontramos eso dentro de la ciudad. Así que encontrar este lugar es un antes y un después para los viajeros que pasen acá. Tengan este súper dato en cuenta porque no solo estás cuidado, sino que el barrio es tranquilo y los vecinos son muy buena onda. Hola, buen día. Buen día. Voy a hacer el desayuno. Uy, por favor, tengo ganas. ¿Cómo dormiste ayer? Sí, qué lindo lugar que dormimos, Viste, súper tranquilo. Es la chica que nos dejó estacionar en la puerta de su casa. La verdad que impecable este lugar. Vamos a dormir un par de noches acá porque tenemos que editar. Así que vamos a aprovechar la tranquilidad que hay. Y ahora voy a hacer un rico desayuno. Pedir un favor, como siempre, nos ayudan un montón dejando un comentario en el video. Cuéntenos qué les pareció la ciudad de Monterrey y obviamente suscríbete si no estás suscrito porque es completamente gratis y te la hacemos fácil porque acá va a haber un botoncito redondito, te suscribís y de este lado va a haber otro video por si no lo viste. Amigos, nos vemos, nos vemos en un próximo video. Suscríbete porque se viene cruce de frontera pronto, Opa. Chao, 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 chao.